Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Chuchito Jardinero y hoy vamos a hacer rosas nuevas de rosales que hemos comprado en la florería. Recuerda que yo te he comentado que las rosas más bonitas son aquellas que se dan en las florerías, que son rosas de exportación, que esas rosas generalmente no las venden al público porque son hermosas, porque si las vendieran al público, pues entonces ya no las comprarían tanto en teoría. Pero son rosas grandes, son rosas de flor muy grande. Y son las que nos interesa generar un esqueje de esas rosas. Hoy te voy a enseñar el método de la cera, que es un método muy eficiente para generar esquejes de todo tipo de arbustos. Recuerda que las rosas que nos venden en la florería ya vienen algo tocadas, ya vienen algo lastimadas y por tanto es difícil que saquen raíz. Sin embargo, lo vamos a intentar con este método y ojalá tengamos algunos buenos resultados. No con todas se va a resultar. Por ejemplo, esta que está aquí no es tan buen método si tienen cortes. Para este método, pídele a la gente que está en la florería que no te toque las hojas, que no vaya a tocar nada de las hojas porque las vamos a usar, van a servir de alimento al esqueje. Los materiales que vamos a necesitar, pues son rosas compradas en florerías del color que tú quieras. Vamos a necesitar también un cuchillito o unas tijeras para podar, cualquiera de los dos. Alcohol para desinfectar el rosal, como este que está aquí, puedes usar alcohol. Y cera de abeja, vamos a usar cera de abeja como esta. ¿De acuerdo? Es importante usar cera de abeja, puede ser como esta. O también puede ser como esta, ¿de acuerdo? Sea la cera de abeja que usamos para sacar raíces, pero también puedes usar esta. Sin embargo, esta es la que nos va a servir mucho más porque vamos a hacer una pasta de cera de abejas. Vas a usar también hormona enraizante. Polvo en hormonas de Fax enraizante la puedes conseguir por internet o en tiendas. Y pues vamos a comenzar. Creo que ya es todo lo que vamos a ocupar. Ah, sí. Y una bolsa como esta, puedes ocupar una bolsa como esta. Y si quieres un recipiente para poner los esquejes, como puede ser un botecito de plástico si quieres, puede funcionar también, ¿por qué no? O una cajita de plástico. Lo primero que vamos a hacer para comenzar es cortar las rosas, dejando la mayor cantidad de hojas que podamos. En este caso, vamos a cortar las rosas desde este punto, así. Las vamos a cortar y después vamos a cortar. Nuestro esqueje va a empezar de esta zona porque se va a nutrir también con las hojas. Y vamos a dejar unos 2 nudos hacia abajo. Este sería el primero, este sería el segundo. Puedes dejar incluso hasta 3 nudos porque este es un esqueje grueso en ese sentido. Así que yo voy a cortar más o menos aquí. Toda esta zona no la vamos a usar. El esqueje va a empezar desde la punta de la rosa, conservando la mayor cantidad de hojas que podamos, y hasta acá. ¿Por qué, Chuyito? Porque esta zona ya está muy tocada. Muchas veces esta zona es muy difícil que enraice y toda la energía se quedó acá arriba, que es donde están pasando los nutrientes para la flor. Voy a traer unas tijeras de podar. Desinféctalas con alcohol previamente y vamos a dejar los nudos. Yo creo que por aquí, por esta zona, incluso en esta zona sería maravillosa. Aquí voy a dejar el corte, lo voy a hacer sesgado, más o menos a unos 2 centímetros o 3. Corto aquí, sesgo. Y este sería mi esqueje. Vamos a dejarlos largos, vamos a dejarlos grandes. Algo que vamos a hacer es que vamos a cortar las hojas más o menos a un tercio de su tamaño. De este modo todas las hojas las vamos a cortar. ¿Por qué? Porque queremos que nos den energía. Cortamos las hojas y que tampoco gastemos demasiada energía en ella, pero que a la vez la rosa se alimente un poco. ¿De acuerdo? Este tipo de injertos es de este modo. Deja solo un cuarto de todas las hojas. Y vamos a repetir esta misma acción con cada uno de los otros rosales. Esta parte es muy poco probable que salga raíz, entonces pues no la vamos a usar porque aparte no tiene hojas.
Pero si tiene hojas, si la persona que te dio el rosal te dio muchas hojas, la puedes intentar utilizar. Sin embargo, es poco viable. De todos modos, tú utilízalo. ¿Por qué no? A ver si de pura chiripa nos salen raíces. Sin embargo, esta sería la hoja buena que vamos a utilizar. Vamos a ponerla de este lado y vamos a continuar con la otra. Para este rosal, que ya la rosa se quedó por aquí, voy a cortar como a 2 centímetros de este lado y corto. Las rosas ya no nos van a servir, amigos. Estas ya las puedes usar para algún arreglo. Esta, por ejemplo, que tiene las hojas aquí, pues las voy a intentar conservar. Vamos a bajar más o menos 2 nudos. Yo dejaría este nudo. Mira, aquí se ve que tiene intención de sacar hoja. Dejaría este. 1, 2. Aquí en este nudo de abajo. Más o menos estamos dejando 3 nudos o 4. 1, 2, 3, 4 nuditos. Aquí dejamos también, pues este contaría como 1, 2, 3, 4. Aquí dejé 5. Entre 4 y 5 nuditos puedes ir dejando. Pero estos son los 2 pelones que nos interesa. En esta zona va a ser de donde van a salir las raíces. Entonces aquí le vamos a cortar unos 3 centímetros sesgadito. Así, para que salga el esqueje. Este es un esqueje largo. Esta zona, si quieres, la puedes intentar utilizar. A mí no me ha ido muy bien con las rosas de florería. La verdad es que se batalla mucho para sacar esquejes. Por ahí voy a subir un video cuál es mi método favorito más adelante, pero ahorita estamos como que haciendo varios métodos. Este corte que está aquí, esta rosa no nos va a servir. Entonces, de todos modos, bueno, pero si la quieres dejar, ¿por qué no? Quedo aquí el segundo, tercer nudo, 4, corto. Y vamos a cortar estas hojitas, pues quién quita y sirva. Recuerda que con los esquejes esto es mucho de suerte. Yo te recomiendo que más o menos tienes que intentar con unas 10 o 12 rosas para que esto funcione. Algunas van a aprender, otras no. Cortamos las hojas, evidentemente cortamos las hojas. De este modo. Y listo. ¿Qué vamos a hacer ahora, Chuyito jardinero? Vamos a calentar a baño María cera de abeja. Es importante que la calentemos a baño María. Vamos a derretir la cera de abeja, pero primero vamos a colocar hormona enraizante en lo que es la parte de los esquejes de rosa. Recuerda intentar cualquiera de estos métodos. Ojalá que alguno te funcione, alguno te va a funcionar de todos los que hemos intentado. Vamos a poner hormona enraizante en toda esta zona, bien marcado, para activar las raíces de las podas de los rosales que hemos realizado. Otra parte aquí y también de esta otra zona. Vamos a aplicar todo esto y ojalá con suerte tengamos raíces. Si quieres puedes raspar la zona en la que hemos trabajado. Por ejemplo, raspar sería como quitar un poco de corteza, no mucha. Puedes dar unos cortes como de este modo para que penetre la raíz y después colocarlo, ¿de acuerdo? Yo también lo voy a intentar hacer con los que están de este otro lado. Aquí me falló ese paso, pero bueno, vamos a darles unas raspadas como quieran, unas cuantas raspaditas para que sea más fácil en el enraizamiento, que penetre la hormona. Unas cuantas, unas raspaditas y listo. Ahora lo que vamos a hacer es poner a baño María la cera de abeja porque la vamos a utilizar. Ya tengo aquí conmigo la cera caliente, la voy a dejar por aquí, a ver si la puedo acomodar en esta velita, con mucho cuidado sin que se caiga. Y lo que vamos a hacer a continuación es colocar la cera de abeja en los tallos, en la punta de los tallos. Aquí la vamos a poner ahí, que se sostenga. Con ayuda de un pincel vamos a cicatrizar la cera. En la zona más arriba, también lo que es la zona del corte, que se vea bien, así, mira, va a ir sellando por aquí. Y vamos a seguir con los otros cortes. ¿Por qué aplicamos todo esto, Chuyito jardinero? ¿De qué nos sirve la cera de abeja? La cera de abeja lo que va a hacer es encapsular el esqueje. De modo... se me ha caído la cera. Se me ha caído la cera y tuve que volver a sacar otra tanda.
Vamos a seguir colocando cera de abeja en cada uno de los esquejes. También sobre todo en esta zona, esta cera va a proteger que el esqueje no pierda nada de humedad y con suerte saque raíces. Nos queda todavía un esqueje por aplicarle cera de abeja. Recuerda aplicar en la zona, sobre todo en esta zona, que es aquí donde vamos a evitar que se salga la humedad. Colocamos en toda esta parte y poco a poco vamos a ir rellenando. Va a haber zonas que se van a cubrir y otras no se van a cubrir tanto. Esta cera nos va a causar una protección contra los hongos para que también no se pudra el esqueje. Cuando se trata de arbustos como bugambilias, azaleas, cualquier arbusto que se pueda reproducir por esqueje, es una forma muy eficiente de reproducirlos. Vamos a terminar aplicando más cera de este lado y de este modo acabamos de sellar nuestros esquejes, que por cierto recuerda que tienen que tener hojitas para que esto funcione. Si quieres intentarlo con los esquejes que han quedado de este modo y que no tienen hojas, lo puedes intentar. Quien quita y te prendan, ¿por qué no? No hay que desperdiciar. Vamos a hacer lo mismo de este modo con los demás. Aplicamos la cera. Si la cera se hace cerosa todo el tiempo, recuerda colocar más cera. Y bueno, ya nada más me faltaba le voy a aplicar cera de este modo. La cera te ayuda a que los injertos, los esquejes peguen muy bien. Vamos a aplicarle de este modo, conservan muy bien la humedad y esto nos va a ayudar a que el rosal saque raíz sin que se deshidrate. Ya quedó y ahora lo siguiente que vamos a hacer es utilizar la bolsa que les he contado que íbamos a usar. Lo siguiente que vamos a hacer es llevar nuestros esquejes de este lado. Estos esquejes los vamos a intentar sembrar acostaditos, no van a ir parados como normalmente se hace. Vamos a ocupar una bolsa como esta, bastante grande, y lo que vamos a hacer en esta bolsa es colocar tierra. También puedes usar fibra de coco, perlita, vermiculitas si es que tienes. Yo voy a usar la tierra que tengo, que es tierra normal de jardín. Y voy a traer un poco más. ¿Para qué? ¿Por qué, Chuyito, tiene que tener mucha tierra esta bolsa? Porque los vamos a poner de este modo, acostados. Estos esquejes van a ir acostados, no van a ir sembrados, y eso va a hacer que la planta tenga más aire. Así que voy a ir por más tierra antes de cerrar esta bolsa con estos esquejes. Rellena bien la bolsa y una vez que esté rellenita vamos a acostar los rosales de este modo para que tengan más espacio. Este es un método que a mí me gusta. Funciona muy bien para enraizar plantas como higueras, hortensias, gardenias también. Pero en las rosas, que son algo quisquillosas, es donde a veces batallamos más. Ojalá que con este método tengamos muy buenos resultados. Te deseo el mejor de los éxitos. Por último, vamos a colocar agua con un spray. Puedes colocar también en las puntas, me gusta mucho también este método, en la que es la pared de la bolsa, y vamos a terminar cerrando la bolsa. ¿Qué te ha parecido este método? Voy a poner estas flores aquí para sacar mi print de pantalla. Sin duda, sí que es uno de los más interesantes por realizar. Yo soy Chuyito Jardinero, te mando muchísimos saludos y nos vemos hasta la próxima.